¿Qué tal, amigos de Página Abierta? Con la educación. Hoy, de nuevo, con temas históricos. Con mi contertulio de siempre. Con una persona que podría ser mi hijo en términos generacionales. Yo soy pero su... que también... No, perdón, si me enfoquen. Es que yo soy su hijo, aunque ella diga que no. Por lo menos yo así lo siento, toda la vida. Podría ser, pues mi hijo Así también. Aunque tengo que admitir que en esta relación biunívoca yo he aprendido mucho de temas de historia. Tengo una base sólida, creo, En público, de la escuela. yo en público le diré, doña Diana, Ajá. que no sé si le pasa, bueno, seguro que sí. En el caso mío, usted me ha transmitido paz, y mira, lo digo casi con lágrimas en los ojos, de verdad que sí. Me ha transmitido como esa capacidad del ser, de servir, de ser una persona humilde dentro de su grandeza como profesional y como ser humano, y es un ejemplo. Usted en estos años, se lo confieso, nunca se lo había dicho, yo la visualizo y como que la tengo como un modelo, un referente. Para mí es sensacional, de verdad, compartir. Gracias, tú sabes. De verdad que sí, de verdad que sí. Yo también me siento emocionada. Y yo debo admitir, Welner Félix, que recientemente, además de esta testificación que tú haces, pública, también me pasó que mi pasada profesora de la UAS, Yocasta Valenzuela, sí, que fue directora de la Escuela de Idioma, directora de la Escuela de Ciencias Políticas, vino a la UAS a firmar un documento en la cual ella auspicia una candidatura que yo tengo dentro de la UAS para la Asociación de Profesores, sí, jubilados y retirados. Y mira, su testimonio a mí, Welner, me llegó de una manera tal como me llega el tuyo. Realmente que me emocionó. Sí, sí, que sí. me emocionó. Y se lo digo con toda de verdad, se lo digo, doña Diana. Todo el que está a su lado recibe su irradiación positiva, su aura positiva, su capacidad inmensa de servir y de sentirse, de ser esa funcionaria. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted fue vicerrectora. Sí. Dejó la vicerrectoría y mire dónde está aspirando a dirigir algo que no tiene ningún beneficio de ninguna nada, naturaleza, de nada, que no sea de poder servir a mis pares, exacto, a mis compañeros profesores como yo. Y su tiempo de vicerrector, nadie se queja, nadie dice nada si no es en favor, porque usted estuvo ahí fue para servirle a todo el mundo. La UAS se gasta una de las profesionales más acabadas, de un sentimentalismo más profundo, y de verdad, se lo digo, doña Diana, que enhorabuena compartir con usted. Vamos a seguir hablando de historia. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historia, pero definitivamente me siento muy emocionada. Sí, además de decirle, su familia, sus hijos, son ejemplos de usted también, profesionales, de proyección, de tratos exquisitos, gente amable. De verdad que sí. Gracias. Pero vamos a la historia. María. Sí, vamos allá. Vamos a hablar de historia. Y nosotros, pues, yo quería preguntarte, normalmente cuando en República Dominicana viven pasando procesos históricos, o sea, inclusive lo que estamos viviendo es un proceso histórico, la pandemia. Sí. En su momento habrá que, se hablará de cómo se paró la economía durante un tiempo, cómo se recuperó, cuál fue la reacción de la gente, todo eso es parte de la vivencia. Pero hay dos hechos históricos que son trascendentales en el país, que es el proceso de la independencia y el proceso de la restauración. Yo creo que hagamos como una especie de comparación de ambos procesos. Claro. Cómo realmente la gente, cómo fue la participación y cómo lo que hemos recibido y sabemos hasta hoy corresponde a la verdad histórica. Así es.
Bueno, doña Diana, mire, el tema independencia y restauración no ha sido pacífico. O sea, es un tema de mucha discusión, al punto de que hay historiadores que consideran que la verdadera independencia es la de la restauración. Naturalmente, esto se debe a que eh, no prefieren darle un matiz independentista a una liberación frente a Haití, sino que Hasta ahí llega no llegamos hasta todo, doña Diana. Están los que la magnifican, Lo que la porque magnifican. entienden que Haití constituye Sí. una vergüenza el haber sido ocupado, y están los que quieren Sí, lo que no quieren decir. visualizarla porque fue de Haití. Y eso es básicamente una contradictorio, antinómico este asunto, porque esos mismos historiadores, como el caso del mismo Rodríguez de Morici, que plantean una visión de la historia de que la restauración fue la independencia, es uno de los que más reivindica Duarte. Entonces, como que usted no encuentra como puntos de convergencia, porque si Duarte es nuestro máximo padre de la patria, ¿cómo es posible que sea la restauración, la independencia real? Lo que pasa es que la gente está consciente, Werner, que no reivindicar a Duarte constituye una osadía, constituye ponerse en una posición en que la gente puede estigmatizarte, en que la gente puede rechazarte. Sí. O sea, lo que es y la gente espera es que tú tengas una actitud de vanagloriarlo. Así es. De idealizarlo de una manera que no se vea, señores. Por eso no es casual que se le haya comparado con Cristo, no es casual que se le haya comparado, hasta a veces hasta en el dibujo, Werner Félix. Sí. Se le quiere dar esta aura. Ahora sí, en todo. Pero está bien, pero bueno, ni modo, imagínese usted. Es increíble lo que nuestros historiadores han hecho. No con Duarte, con todo. Con todo. Con o sea, todo realmente que yo ha jugado proyectar. todo. Sí. Yo a veces considero, doña Diana, que los historiadores dominicanos, algunos historiadores dominicanos, no son historiadores, son jueces. Porque se sientan a escribir y es juzgando al otro. Siempre asume una posición abierta en este caso, y se lo he dicho siempre, que dentro de este contexto hay algunos que tratan de no serlo, como el caso de Juan Danilo Alcácer. Trata de no ser juez. Pero es que, como son historiadores patrióticos, precisamente por la misma influencia o las mismas calidades que tuvo durante varios años, que fue presidente de la Comisión Permanente, sus escritos tenían que ir dirigidos hacia esa vía. Pero plumas más abiertas y menos comprometidas, como el caso de Frank Moya Pons, usted encuentra una narrativa histórica, explicativa de procesos que no entra en esa contradicción de su condición de juez. Por eso, si usted lo sabe, durante todos estos años lo hemos dicho siempre, el historiador así de fuste, de publicaciones así más conocido y que se debe leer con esa visión abierta, es Frank Moya Pons. Claro, hay otros, el mismo José Ches, el mismo Raimundo González, que son plumas exquisitas, Muquien, pero realmente sobre el proceso. Lo que también te coloca a ti, el comenzar a citar nombres, en que dejes alguno de lado, que no es que lamentablemente, tú no no. Pero al dejarlo de lado, alguien pudiera entender. Y no es así, no, estoy mencionando nada más. Tú estás mencionando. En el caso de Roberto Casá, nuestro queridísimo profesor emérito y uno de los más grandes historiadores dominicanos, más importantes, más grandes no, más importantes, de mayor producción,
en su trayectoria historiográfica hubo un momento en que cae hacia un lado, que fue en la obra Antes y Después del 27 de febrero. Y claro, daba algunos rizos en su obra Historia Social y Económica, pero aquí en esta obra O sea, ya un compromiso. asume ya un compromiso pro-duartista y muy marcado. O sea, realmente ya aquí rompe su escenario y se decanta por allí. Eso no le quita mérito, naturalmente, es su visión. Pero yo soy de lo que digo que Roberto Casado, doña Diana, es uno de los historiadores que es el resultado de su propia grandeza, en el sentido de que él conoce tanto, sabe tanto y ha escrito tanto que ha creado él mismo su propia historia. O sea, se ha creado un mito. Se ha creado no, y además de que la pluma la ha puesto al servicio pues de la escritura y de la investigación. 100%. 100%. Entonces, luego, y al servicio de la docencia. Exacto. Luego, pues se descubre la otra faceta, que es la del ser coordinador de un equipo. Y administrador, sobre todo. Y administrador de recursos para fructificar. Potencializarlo. Claro. Oye, y ha proyectado y de una forma tranquila, aunque ha tenido los adláteres, claro está, y una promoción intensa en algún momento. Es una promoción intensa y además gente de FUTE que la acompañan en esta... Claro, esas promociones están muy ligadas a los momentos políticos también. O sea, cuando está llegando los 16 de agosto, los cambios de gobierno, siempre salen a relucir sus estrellas. Lo cual entonces denota que también hay detrás de sí un matiz político. Como de todo el mundo. Bueno, pero mire, se lo digo porque usted sabe que aparte de que usted lo dice aquí que soy historiador, yo soy un apasionado de la lectura de la historia, pero lo leo con ese carácter crítico que 62 profesores en Sevilla me golpearon, porque cuando yo fui a Sevilla, doña Diana, que me colocaron a exponer mi tema, yo salí de ahí tan golpeado que quise devolverme, pero no, era que yo estaba equivocado porque era el resultado de una construcción dominicana, y 62 profesores me permitieron ver una visión holística de la investigación. Y no sé nada, simplemente cuestiono y me pregunto, yo me hago, doña Diana, ahora más preguntas que lo que leo. Por ejemplo, Pedro Santana se aprovechó de la Constitución y del artículo 210. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto fusiló basado en el artículo 210? ¿Pocos? No sabemos, yo no lo sé. Y es posible que el que se siente aquí y le diga que el nefasto del artículo 210, entonces usted le pregunta, ¿y cuántos Santana fusiló? No lo sepa. Entonces, hemos caído en la desgracia de asumir lenguajes, de asumir argumentos insustentados en historia, lo cual es nefasto. O decir... Yo te voy a decir algo, Walter Félix, yo creo que y voy a decir algo que quizás sea una defesión, que los restauradores, entre ellos, eran enemigos. Vamos para allá. No. Se dieron quizás tantas muertes como Pedro Santana con el artículo. No más. Más, ¿no? Sí. ¿Verdad? O sea, yo quise ser generosa con los restauradores, decir, quizás dieron tantas como Pedro Santana, apoyándose en el artículo. Sumariamente, doña Diana. Pero sumariamente, señoría, gente increíblemente valiosa, que no quiero desmeritar a María Trinidad Sánchez, y a Duvergé y a otros, que es muy valioso, pero entre los restauradores. Terminando ya esta idea, tal vez un poco lapidaria que estoy teniendo, este criterio, doña Diana, nos debe ponernos a pensar, pero de verdad, tanto conocimiento a veces hasta hace daño.
de verdad. Hay como que vestirse de un manto, así como el suyo, y olvidarse de ciertas cosas. Porque mire, a veces uno cree que sabe todo y sabe tanto que dice lo que uno le da la gana. Bueno, Y es verdad. vamos a hacer un cambio. Recuerden que estamos trabajando el tema de independencia versus restauración. Bien, Wilmer Félix. Vamos a estructurar un esquema metodológico, si me permite, para ver si podemos agotar en estos 28 minutos lo que nos compete. Ya hablamos un poquito de historiadores, de la independencia, la visión, pero ¿cómo era la sociedad de un grupo y de otro? Veamos si podemos tocar temas, doña Diana, que han sido poco tocados. Vamos a dividirlo en lo político y en lo social. Vamos por esas dos vías. Vámonos primero a lo social. ¿Quiénes fueron los que participaron en la Guerra de la Restauración? ¿Y quiénes participaron en la Guerra de Independencia? En primer lugar, en ambos participó el pueblo. En la primera, los que se integraron a la lucha fueron jóvenes entre 16 y 40 años, un poco más, hasta 50, en primer lugar. En segundo lugar, me estoy refiriendo en 1844. En 1844 los que salieron a la lucha eran los que pertenecían a la Guardia Nacional de los pueblos, los que habían pertenecido a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional eran itinerantes, los que eran miembros de los batallones, habían 3, 31, 32 y 33. El 33 estaba en Santiago. Entonces, Juan Lefebvre, excúsame que tengo una interrupción. Si eran los que habían sido integrantes de los batallones, eran batallones del ejército haitiano. Haitiano, claro. O sea, que lo que hicimos fue desangrar un poco el ejército haitiano. Bueno, o sea, relativamente, pero porque un batallón tenía 250, 300 personas, no más. Estamos hablando de menos de 1000 personas. Bueno, pero eran 4 batallones. 3. 3 batallones. 31, 32 y 33. Okay. El 31 y el 32 estaban apostados en Santo Domingo, que fueron los famosos que se llevó Charles Gerard, Rivier. Ainé era que era hijo, para que lo sepan. Ainé era hijo, ¿verdad? Algo así. Acláralo usted. No, N, A-I-N, es sí. El mayor hijo. El mayor hijo. El hijo mayor, El hijo mayor. Es el primogénito. O sea, por eso le dicen Charles Gerard Riviera N, porque era el mayor. N, Entonces, ese es el primogénito. El primogénito. Entonces, interesante. El hecho de que acompañase esto es un indicativo de lo que era. Y era interesante en la sociedad haitiana. Del valor que tenía que un hijo fuera el primogénito. Exacto, exacto. Mire que eso depende eso se de la sabe cultura. poco. Eso es, por ejemplo, en China. Yo he visto que lo ponen con mayúscula. El tío que es el hijo mayor, oye, el tío que es el hijo mayor, tiene otro nombre que el tío que es el tío mayor, que es el hijo mayor del abuelo, tiene otro nombre, igual que abuelo masculino. Abuelo paterno tiene otro nombre que abuelo materno. Okay. Porque abuelo paterno tiene mucho mayor valor que abuelo materno. Sí, eso es el patriarcado. Que la mujer se adhiere a la familia del marido. Así es. Mire, ese detalle, doña Diana, es súper interesante. Porque nos permite a aquellos que lo desconocían, porque yo conocí el detalle, pero profundizar en la importancia que este personaje tenía para su familia y dentro de la sociedad haitiana del momento. Ené era ese hijo mayor, y yo he visto que hay historiadores que lo escriben con mayúsculas. Le confieso que cuando yo comencé una vez, hace ya más de 20 años, yo escribí con mayúsculas una vez. Pero digo, no se puede con mayúsculas. No, porque es un adjetivo. Es un adjetivo. El tema es que no es parte del nombre. Y Charles se lleva a los batallones 31 y 32, pero los regresa.
Y esos batallones eran de todos de personas dominicanas. Sí, eran mulatos, negros y mulatos. Pero que estaban no eran dirigidos, haitianos, que no eran haitianos. Estaban dirigidos sino, por Puello. Pero quiero decir que no eran que los trajeron de Haití, No, sino no. que los reclutaron a partir del público local. Sí, esos batallones existían desde la época de la presencia española. Primero estaban dirigidos por Pablo Alí, tal vez con otro nombre, pero es lo mismo. Y luego pasaron al ejército. Estaba hablando de la ocupación española. Ajá. Que se conoce como sí. España Boba. Y luego, exacto, luego lo dirigió Pablo Alí hasta su muerte en 1843, 44 en esos días. Y luego lo dirige Puello, que es quien se compromete. Ahora, lo interesante de esto es que fueron tres, Santiago 33, 31 y 32 de Santo Domingo. Cada común, o sea, cada municipio tenía su propia fuerza, su propia fuerza, porque la Guardia Nacional eran personas que se integraban y eran grupos itinerantes, o sea, los grupos que existía lo que se llama el servicio militar obligatorio durante la época haitiana. Ellos se integraban y eran entrenados, pero no era un entrenamiento militar así férreo, a diferencia de sí lo que hacían con la Guardia Nacional, que eran como militares que siempre estaban apostados, pero que no pertenecían a los batallones. Esos que integraban las guardias nacionales de cada pueblo, de cada común, fueron los que luego se integraron a lo que se conformó como ejército dominicano. Pero su número no era grande. Los que realmente integraron a ese ejército fueron los peones, vamos a utilizar otro término, los trabajadores de los hatos y de los conucos. En otras palabras, eran personas que respondían a los intereses de los que nos dirigían. Y dependiendo del poder y la fuerza económica de ese que dirigía, era el resultado, el número de esos integrantes. Por eso usted encuentra que Mella pasa un poco de trabajo reclutando en el Cibao, porque el Cibao no tenía esa gran influencia atera, sino que usted sabe muy bien que eran grupos campesinos e independientes que cultivaban el tabaco y otros productos. O sea, y el monocultivo, así, no había como una integración. Detrás de alguien, a diferencia del sur, que usted ve que Pedro Santana trajo 400 tigres, como diría mi amigo Chico. Él utiliza mucho esa palabra para referirse a eso. Eran unos tigres que vinieron aquí. Trajo 400 hombres armados con picas, armados con lanzas, unas lanzas que llegaban a 3 metros. Lo cual pone en evidencia que no es casual que luego haya tenido ese liderazgo. Porque ya ha ido desarrollando ese liderazgo a través de sus propios empleados. Lo transmitió. Pero el liderazgo de Santana se consolida. Yo voy a hablar de eso también en el devenir. A ver si lo puedo hacer rapidito. Este personaje viene desde el Ceibo, arrasando. Duarte ya había tenido contactos con algunos de Atomayor, del Ceibo, pero no tenían ese arraigo. Y de hecho su apoyo no fue sustancial, con excepción de uno de San José de los Llanos, que al final no representó la gran diferencia. Sin embargo, la unidad de algunos, como Pedro Florentino, que trajo 200 hombres de Hincha y de la zona de San Juan, fue importante. Pero Florentino no era comerciante, atero y maderero, lo que significa que también tuvo influencia en torno a estos tres elementos. En Esteban Roca, en San Cristóbal, reunió también 200 hombres y fueron aglutinándose, así de 200 en 200 llegaron a 3000 y 100 que se fueron llegando personas individuales. Detrás de lo que quiero significar, doña Diana, es que mire cómo, por ejemplo, hay que hacer un reclutamiento muy, muy activo en el Cibao, porque el Cibao tenía otra característica de vida. En el sur no, el sur los hombres se siguieron a su líder económico y a su líder social, que era Santana. Sí. Y en su momento Báez no.
Báez tenía mucho rayo en Asua, pero Báez era un poco contrario. En esta época de la independencia. En este momento, claro. Estamos hablando de Luego Báez se 1844. proyecta Sí, ya en es su otra cosa. periodo. Sí, ya cambió. Ahora, en esta época de la independencia, que es cuando nos estamos centrando, ¿quiénes eran estos? O sea, estos hombres, ¿cuál era su edad? ¿Qué hacían? Ese es un punto interesante. Nosotros no lo sabemos, doña Diana, pero hay que recordar que la media de vida en la época eran unos 43 años. Claro. Lo que significa que el grueso de estos hombres debió... Eran unos 30, 20 y tantos años. Exacto. 27... Entre 25 y 37 años. No, entre 16 y 35, aproximadamente. 15, Sí, 16, ya 35. Un muchacho de 16 era considerado un hombre. En esa época sí. Era bastante, y todavía hay muchos muchachos de 16 hoy que están allí. Pero en esa época era diferente. La vida era un poquito, comenzaba un poquitito, o sea, la actividad económica y productiva comenzaba un poquito antes, para los hombres principalmente. Entonces, ya doña Diana, el llamado a las armas se produce a los hombres de 16 años, y hasta 40, hasta 50. Y lo que se integran eran jóvenes que habían nacido entre 1815, 1810, 1820, 25, aproximadamente. Entre 1800 y 1825, aproximadamente. Esos son los que se integran. O sea, el grueso de hombres eran hombres que habían pasado por una etapa de transición de varios procesos, como la presencia francesa, la presencia española, la presencia haitiana. O sea, eran personas Y que habían vivido, porque no habían vivido varias etapas. La misma proclamación exacto, de la independencia exacto, que llamamos efímera, que realmente... Nos situamos en un escenario en el que esos hombres y mujeres de 1844 habían pasado por lo menos por dos. La presencia haitiana, la presencia española, la independencia, o uno de esos tres. Por algunos habían pasado. Un ejemplo de ello es Luperón. Luperón nace en 1839. Y con 22 años... A los 5 años fue que se proclamó la independencia. Pero en el 1861 ya lo vemos participando en contra de la anexión. Entonces, esa idea de la edad es interesante. Estos hombres tenían hijos. Hay un parámetro, porque como tenemos datos escasos, que plantea que la generación se iba cambiando aproximadamente en 20 años. Entonces significa que... un hombre de 40 años ya tenía nietos y uno de 60 bisnietos. Por lo menos, un nieto chiquito, por lo menos. ¿Qué significa esto? Que una persona nacida en 1800, ya en 1844 era bastante viejo, ya era mayor, de hecho, ¿cómo se llama? Dios mío, el francés que estuvo en Santiago, tenía 46 años en ese momento. Pimentel no, le digo un ratito. Entonces era una edad y ya le estaba enfermo, con ciertas debilidades. Ahora, ¿qué vivió esa sociedad? Esa sociedad, lo que más estaba... ¿No hablas de Ferrán? Sí, de Luis Ferrán, de ese mismo. Esa sociedad de 1844, que tenía dos tipos de sociedades. Primero, los muchachos que habían nacido y que tenían 20 y pico de años en el 1820. Y lo segundo, los que habían nacido antes. Era una simbiosis cultural en el cual la presencia haitiana con su cultura tenía influencia. Menos influencia de la religión católica. Esto es importante, doña Diana. Tenía una visión de libertad, no había esclavitud. No había esclavitud. O sea, los que habían nacido durante... O sea, que los que habían nacido antes estaban tan aferrados a la religión
que realmente sus parámetros de lo que era correcto o incorrecto estaban pautados por la religión misma. Y no sucedió así después, porque ese cuerpo humano que nace en esta etapa, nace bajo otra influencia social. Y no podemos... Que los planteamientos de la Revolución Francesa no dejan de escapar, ¿eh? Están ahí, doña Diana. Están Porque ahí. los planteamientos de la Revolución Francesa fueron transmitidos vía la presencia haitiana. Exactamente. Pero vamos a seguir hablando de esta diferencia que entre los independentistas, entre la visión, Sí. la cosmovisión, la idiosincrasia, entre los independentistas y los restauradores. Bueno. La cosmovisión cultural también tenía sus arraigos. Por ejemplo, peleas de gallo que fueron prohibidas, pero también la economía. Hay una baja en el aterismo. Bueno, no es una baja, hay un aumento de la producción de algunos productos, como el caso del café y de la madera. Pero al mismo tiempo hay una concentración en ciertos niveles de producción, dado la conversión de los grandes ingenios que existían hasta 1821, que fueron repartidos, como el caso del Partido de los Ingenios que hizo de San Cristóbal, donde se le entrega a estos antiguos esclavos en todo San Cristóbal grandes cantidades de tierra, y es hoy lo que es San Cristóbal. Sí, es hoy lo que es San Cristóbal. No es casual que cuando tú vayas a San Cristóbal te encuentres pequeños campesinos. Claro, por todas partes. Oscuro, sí, porque es ahí porque que vienen. Son hijos de descendientes de esa gente. De hecho, cuando Charles Gerard venía, él confiaba en que la gente de San Cristóbal lo iban a apoyar. Claro. Porque eran lo que se habían beneficiado de haber recibido tierra. Eran ellos. Pero, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron? Los que eran esclavos en ese momento. Los hijos de ellos no fueron esclavos. Y no se asumieron nunca como esclavos, No. ni encontraron que eso era un beneficio No. que habían recibido. Es que eso no importa. A excepción de algunos de Montegrande, por ejemplo, que los dirigentes de ellos sí se empantalonaron, como Santiago Basora, que le fueron con el chisme de que iban a restituir la esclavitud, y se revela. Mire el impacto de lo que es la esclavitud, doña Diana. O sea, Santiago Basora se revela, y tú tienes que ir a apaciguarlo. Dicen, no, seremos libres todos. Entonces, ese beneficio se traduce. En otras palabras, lo de 1844 ya era una sociedad en transición a una nueva generación que había vivido durante la presencia haitiana, que ya conocía lo que era un gobierno republicano, aunque con ribetes dictatoriales, pero ya había saboreado el voto, porque había que elegir representantes para la asamblea haitiana. Había saboreado El voto por delegación. Por delegación. Había saboreado un cabildo elegido por votación, y sobre todo un cabildo de negros. Porque para ser miembro del cabildo, antes de esa época, había que hacerle una limpieza de sangre. Una limpieza de sangre, como un estudio de cuál porcentaje de esa persona la gente no tiene idea de lo que era. Tenía ascendencia africana o europea. Yo no entiendo cómo a veces los historiadores como que se pierden en esas cosas. De verdad, y la gente. ¿Usted sabe lo que es nadie tener derecho a votar, ni participar en cabildo, ni nada? Y nosotros, Welder Félix, cuando veíamos de que los mulatos, los cuarterones, los no sé qué, creemos que eso era algo exclusivamente de la época de la conquista. No, señores. No. Marguerite Duras, que escribe sobre la presencia francesa en 1930, habla de esos mismos, de las cuarterones, o sea, que son un cuarto francés y tres cuartos vietnamitas. Sí, o sea, que ese concepto de clasificar la gente de acuerdo a su ascendencia no es... Eso se desarraigó aquí, doña Diana. Entre 1820 y 1844 eso desapareció.
Quienes pasaron a dirigir los cabildos, quienes pasaron a dirigir a ser parte del ejército, fueron los propios dominicanos, que no tenían derecho a esa vaina, que fueron ciudadanos de Haití y saborearon el néctar de lo que era pertenecer a estos cuerpos que nunca lo habían hecho. En otra palabra, doña Diana, este cuerpo humano había pasado de una sociedad de esclavos, excluyente, de una sociedad sin derechos, a una sociedad diferente, con derechos. Entonces, estos muchachos de 1821, 22 años después, eran los que estaban ahí en la independencia. Pero ¿qué características tenían? Que los haitianos, doña Diana, nunca se asentaron en Santo Domingo y sustituyeron a la clase dominante dominicana, sino que los grupos dominantes, cometí un error, no utilizo la palabra clase nunca, doña Diana, a los grupos dominantes, sino que lo dejaron ser. El ejemplo, está la familia Duarte, que eran comerciantes, y Santana, y el resurgir de familias en el sur, como los Báez, que eran descendientes precisamente de antiguos esclavos algunos, como el caso de la mamá de Báez, Camateta, Teresa Méndez. Y fueron hombres y mujeres que se insertaron y que los haitianos no le quitaron sus bienes. Los franceses que se quedaron aquí como François Sogné, Francisco Soñé, que era François Sogné, yo no sé cómo se pronuncia, usted podrá decirlo más bien. S-O-G-N, Soñé, François Soñé, que luego lo dominicanizó a sí mismo, Soñé. Sí, porque la G-E-M es la ñ francesa. Y que fue uno de los que entrenó a los dominicanos en el uso del cañón en Asua. Y de los firmantes del Acta de Independencia. Se quedaron aquí, franceses. Y el mismo Ferrán. Hoy Teodoro Stanley Henneken. Era inglés. Y estaban o sea, hay toda una diversidad. Y los dominicanos ven la posibilidad de hacer negocio, rompiendo la tradición absolutista sevillana y de la monarquía española, doña Diana. O sea, estamos hablando de una transformación de la mentalidad económica social, que es lo que encuentran los dominicanos. Ahora, detrás de esos dominicanos había dirigentes que también consideraban que ese grupo no los representaba económicamente, y de allí la independencia. Pero socialmente, la Iglesia Católica ya no ejercía la misma influencia. Por eso usted ve los enfrentamientos durante la Restauración y la implantación de algo, por ejemplo, como el amancebamiento, que la gente se casaba sin tener que ir a la iglesia, o tenía varias mujeres. Y eso era, los padres lo criticaron muchísimo durante la Restauración, pero que los dominicanos lo veían como normal durante todos estos años en que fuimos libres, sin presencia extranjera, claro. Después de 1844. Esa sociedad, jugadores de gallo, que se entretenían jugando baraja, jugando cosas, ¿verdad? Esa es la sociedad dominicana. O sea, actividades lúdicas que podían ser vistas antes como negativas, pero que ahora se veían como parte de la diversión normal. Esos hombres. El mismo amancebamiento. Claro, esos hombres y mujeres, doña Diana, que durante la presencia haitiana mantuvieron su estatus como ateros, como madereros, como productores agrícolas, miembros del ejército, fueron los que crearon la independencia dominicana, fueron los que la dirigieron, en el Cibao, en el norte, en el sur, y esos son los que pasan a dirigir el Estado, y detrás de ellos estaban esos hombres que eran sus dirigentes, y que creían en que había que crear un nuevo modelo, pero por el hombre que lo dirigía. Y durante es otra sociedad. Va del 44 al 61. Ahí, sí, caramba, el tiempo no nos va a dar. Exacto. Porque ya ahí hay una construcción social nueva. Claro. Porque entre 44 y 61 hay un relevo generacional. Claro. Y ese relevo generacional, ese relevo es el que se enfrenta a la restauración. Pero ese relevo generacional ya no estaba en presencia de unos extranjeros, como era el caso de Haití. No, ya éramos independientes.
esos muchachos, habían vivido en ese la periodo. independencia, ya tenían un sentimiento nacional más arraigado, separado de la influencia de sus líderes. Porque si la habían pasado 17 17 años, años, prácticamente una generación. en el que esos hombres que siguieron a esos primeros ya no solamente estaban libres haciendo su propia actividad, sino que muchos de ellos ya tenían su propia identidad. O sea, esa es una generación en transición, otra generación nueva. Y que doña como Diana. en el 63 que se declara, entonces ya tenían 2 años más todavía, Exacto. tenían 19 años. Óigame, doña Diana, los hombres que dirigieron la restauración habían nacido en 1820, 1800... uno de los más viejos fue Mella y Sánchez, que habían nacido 13, 12. Y eran viejos, estaban enfermos, y eso lo podemos ver. Eran los viejos del equipo. Pero esos muchachos, como el caso de Bonó, que era jovenzuelo, o sea, tenía 30 y tantos años, Luperón 22, Espaillat, que tenía no sé cuánto, 30 y pico, eran tipos jóvenes. Eran los mismos. Aun cuando en las imágenes lo vemos como viejos para la imagen que tenemos. Pero eran hoy. muchachos, eran jóvenes en esa época, con vigor, doña Diana. Entonces, eran los mismos muchachos, como le dirían por ahí, que fundaron el grupo llamado Trinitaria y que luego se integraron a dirigir la independencia con 31, 30 años. Es lo mismo, doña Diana. O sea, es una etapa de transición. Ahora, esa nueva transición de 1863, ya han pasado ya 19 años, doña Diana, 19 años. Esa transición, esos jóvenes que lucharon, eran hijos de la independencia. Ya habían vivido las guerras de la independencia, de liberación. Muchos muchachos de 16 años lucharon. Los que habían nacido en 1840 ya estaban peleando en 1856. Exacto. Ya estaban peleando. Porque también hay que Claro, recordar claro. que entre en ese 44 y 61 no fue un remazo de paz. No. Hubo las diferentes invasiones posteriores. Hoy los grupos internos, Claro. las guerras internas que del 1845, 49, 57, todos ellos dirigentes. En esa transición, cada grupo se fue posicionando y fue creando una identidad regional. El Cibao se sustenta en una economía básicamente agrícola. Y ellos se identifican con su producción separado del sur. Y el Cibao incluso tenía intención independentista. Claro. Tenía intención independentista. Y además que lo veía en Haití, que se habían hasta dividido. Claro, y que era la diferencia que había, porque su look era negro. Y te dirá, pero hay negro Haití, sí, lo del norte. ¿Por qué Pierrot se le revela a Charles Gerard? Era porque había una diferencia norte-sur que venía de 1806, doña Diana, desde el asesinato de Dessalines y la división del norte y sur con el reinado de Christophe y la República de Pétion. Claro. O sea, esto viene de lejos. Y eso se trató de repetir en Santo Domingo, lo que no se logró. Pero eso crea una identidad hacia el norte, basada en una economía agrícola, y hacia el sur, basada en una economía maderera, que genera diferencias y que al mismo momento genera mentalidades diferentes. Y la gente cree que, y eso no escapa a ese sentimiento que tienen los cibaeños, no escapa. de que ellos son cibaeños, o sea, antes que dominicanos son cibaeños. Y están sustentados, doña Diana, en el modelo económico que vivieron desde esa época, en la reivindicación que hicieron de grupo, porque a la lucha de 1857 se le denomina la revolución de los tabaqueros, así es como los historiadores lo han denominado, no es de otra manera. ¿Por qué de los tabaqueros? Porque eran los productores de tabaco. Cibao, y ellos estaban defendiendo sus intereses. Igual que en el proceso independentista se le llama al 30 de marzo la de los andulleros. La de los andulleros de Santiago. Claro. Claro, doña Diana. Pero ¿por qué los andulleros? Porque los andulleros fueron los que fueron Los mismos tabaqueros, era otro nombre de decir tabaquero. Pero en el sur, sin embargo, solamente hay una denominación. Bueno. Los lanceros del este. Que eran los seguidores de Pedro Santana. De Santana, claro. Entonces, mire. Y que usaban las lanzas para deserratear las reses. La lanza era, doña Diana, tenía dos componentes, un círculo y desde el círculo una puya. Lo usaban para ambos, para puyar y para desjetrar.
desjarretear. Yo lo hice, me lo estoy imaginando. No, es tan Algo cruel terrible. la imaginación. Pues déjeme no quiero decirle que con pensarlo. esa lanza fue que combatieron la cincuentena, tanto a los franceses como a la invasión de Del 57, ¿no? 1655 de Penn y Venables. ¿Cómo se llama? Penn, el almirante Penn y Venables, que por cierto, ese mismo Penn fue que luego fundó Pensilvania en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, esta es una visión que nos hemos quedado muy corto porque hay demasiados detalles que tocar. Pero, Jorge, Yo espero que un día de esto usted me nos invite hemos de quedado nuevo. con demasiado detalle, así que tú tienes un compromiso en algún momento volver a esta mesa Claro. y explicarnos esa gran diferencia que había entre los independentistas y los restauradores. Y hemos terminado por hoy. Gracias por su sintonía y nos veremos en un próximo programa de Página Abierta con la Educación.